El día que descubrí que mi esposa había prestado nuestros ahorros sin decírmelo, entendí algo que hasta ese momento nunca me había planteado en serio: uno no siempre pierde el dinero primero. A veces, lo primero que se pierde es la tranquilidad. Fue un sábado a la mañana, de esos tranquilos, donde todo parece en orden. Yo estaba en la mesa del comedor con una taza de café que ya se me había enfriado, revisando la cuenta del banco desde el celular. Teníamos agendada una visita a una casa esa misma tarde, la tercera que íbamos a ver en ese mes, y por primera vez sentía que estábamos cerca de algo real. No era una ilusión de esas que uno comenta por encima. Era concreto. Teníamos un monto claro, una meta, una idea bastante precisa de lo que podíamos pagar sin ahogarnos. Durante años habíamos hablado de ese momento. Por eso, esa mañana, abrí la app con algo parecido a la emoción. Primero miré el saldo general. Después, como siempre, entré al detalle. No sé bien por qué lo hice con tanta atención ese día. Supongo que porque estaba mentalmente acomodando números, imaginando cuánto entregaríamos de entrada, cuánto quedaría para gastos, esas cosas. Y ahí lo vi. Una transferencia. No era chica. Tampoco era un error de redondeo o una suscripción olvidada. Era una cifra que yo conocía demasiado bien porque llevaba años viéndola crecer en esa misma cuenta. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más de lo necesario, como si el número fuera a cambiar solo. Como si el sistema fuera a actualizarse y decirme que había sido un error. Pero no. La transferencia estaba hecha hacía 3 días. 3 días. Sentí algo raro en el estómago, una mezcla entre confusión y una incomodidad que todavía no sabía nombrar. Lo primero que pensé fue en el banco. Algún débito automático mal cargado, un error, algo técnico. Pero no reconocía la cuenta de destino. Apoyé el celular sobre la mesa y miré alrededor como si en el departamento hubiera alguna pista. Laura estaba en la cocina, de espaldas, abriendo una bolsa del supermercado que había traído temprano. Se escuchaba el ruido del plástico, el choque de los frascos, la rutina de siempre. Todo seguía igual. Demasiado igual. Laura, le dije, tratando de que mi voz sonara normal, ¿hiciste alguna transferencia estos días? No se dio vuelta enseguida. Eso ya me llamó la atención. Sí, respondió después de unos segundos. Ese fue lo primero que no me cerró. Me levanté con el celular en la mano y caminé hasta la cocina. Dejé el teléfono sobre la mesada, al lado de una bolsa de arroz abierta. Esta, le señalé. Es bastante grande. Laura miró la pantalla, pero no con sorpresa. La miró como alguien que reconoce algo que ya sabía que estaba ahí. Ah, sí, dijo, como si nada. Después te explico. Después te explico. No fue lo que dijo, sino como lo dijo. Con una naturalidad que no encajaba con lo que yo estaba viendo. ¿Después cuándo? Pregunté, todavía intentando mantener el tono. Ahora no, Dani, respondió, cerrando la bolsa con una pinza. Estoy con esto. En serio, después hablamos. Se dio vuelta y siguió guardando cosas en la alacena, como si la conversación hubiera terminado ahí. Me quedé parado un segundo más, esperando que agregara algo. Cualquier cosa. Una frase, un contexto, una mínima explicación. Pero no. Volví al comedor y me senté otra vez frente al café frío. Miré de nuevo el celular. La transferencia seguía ahí, inmóvil, como si se burlara de mi intento de entenderla. 3 días. No era que lo había hecho esa mañana, en un impulso. Habían pasado 3 días completos y yo no sabía nada. Ahí fue cuando la incomodidad empezó a cambiar de forma. Ya no era solo confusión. Era otra cosa. Me levanté otra vez, más despacio, y fui hasta la heladera. Abrí la puerta sin tener realmente hambre. Había una lista pegada con un imán, escrita con la letra de Laura: leche, pan, huevos, jabón, papel higiénico. Cosas básicas, cotidianas, normales. La miré unos segundos. Esa lista tenía más comunicación que lo que acababa de pasar. Cerré la heladera y apoyé la mano sobre la puerta, como si necesitara sostenerme de algo. No era la primera vez que hablábamos de plata, obviamente. Como cualquier pareja, habíamos tenido discusiones.
Por gastos chicos, por decisiones del mes, por cosas que uno considera necesarias y el otro no tanto. Pero esto no era eso. Esto no era un gasté de más en el súper o pedí comida cuando no hacía falta. Esto era otra escala. Volví a la mesa y desbloqueé el celular otra vez. Entré al detalle de la cuenta de destino. No aparecía el nombre completo, pero había algo en el alias que me hizo ruido. No lo pensé mucho. Más bien, lo sentí antes de razonarlo. Sergio. El hermano de Laura. No era un nombre completo, pero tenía su apodo. Ese que usaba en redes, en su correo, en casi todo. Me quedé mirando ese alias como si fuera una confirmación que no quería tener. En ese momento, escuché que Laura venía desde la cocina. Se sentó frente a mí con un mate en la mano, como si nada. ¿Seguís con eso?, me dijo. Levanté la vista. ¿Le prestaste plata a tu hermano? No levanté la voz. No hice un escándalo. Pero la pregunta quedó en el aire, pesada. Laura suspiró, como si yo estuviera complicando algo simple. Sí, dijo. Pero no es lo que estás pensando. Esa frase. Siempre es lo que uno está pensando. ¿Y qué es lo que estoy pensando?, pregunté. Ella tomó un sorbo de mate antes de contestar, como si necesitara tiempo para ordenar la respuesta. Que hice algo grave, que te traicioné, no sé, dijo, encogiéndose de hombros. Y no es así. La miré sin decir nada. Sergio estaba complicado, siguió. Muy complicado. Le surgió un problema con el negocio, con unos proveedores. Si no pagaba ahora, se le caía todo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, pregunté. Daniel, es mi hermano. No levantó la voz, pero esa frase tuvo más peso que cualquier grito. Me apoyé en la silla, sintiendo que algo empezaba a desacomodarse de verdad. ¿Cuánta plata le diste? Laura dudó un segundo. Apenas un segundo. Una parte. ¿Qué parte? No toda, respondió rápido. Obvio que no toda. No era lo que le había preguntado. ¿Cuánta, Laura? Ahí me miró directo por primera vez desde que empezó la conversación. Y en esa mirada ya no había naturalidad. Había cálculo. Después vemos bien los números, dijo. Pero tranquila, Dani. Me dijo que en unas semanas me lo devuelve. Unas semanas. Apoyé las manos sobre la mesa, sintiendo que algo dentro mío se tensaba. ¿Hace 3 días hiciste esto? Sí. ¿Y no pensabas decirme nada? Laura frunció un poco el ceño. Obvio que te iba a decir. ¿Cuándo? No respondió enseguida. Y ese silencio fue más claro que cualquier explicación. No quería que reaccionaras así, dijo finalmente. La miré. ¿Así cómo? Así, hizo un gesto vago con la mano. Tan estructurado, tan negativo. Era algo urgente, Dani. No podía esperar a que lo analizáramos 3 días. Solté una risa corta, sin humor. Pero sí podías esperar 3 días para contármelo. Ahí se molestó. No es lo mismo. Para ella, no. Para mí, lo era todo. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de ordenar lo que sentía. Pero no era fácil. Porque no era solo enojo. Era algo más profundo, más incómodo. Como si de golpe me hubiera dado cuenta de que había algo en nuestra relación que yo no había visto bien hasta ese momento. Esa plata, empecé, despacio. No era plata guardada, Laura. Ella rodó los ojos, como si estuviera exagerando. Ya sé, Dani. Era para la casa. No, la interrumpí. Era nuestro plan. Ahí sí se quedó callada. Eran años, seguí. De decir que no a cosas. De ajustar, de pensar antes de gastar. De proyectar algo juntos. Laura bajó la mirada al mate. No es que la perdimos, murmuró. Es un préstamo. Asentí despacio. Claro. Un préstamo. Me recosté contra la silla, mirando el techo un segundo. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. Ella levantó la vista.
que ni siquiera me diste la oportunidad de decir que no. No respondió. Y en ese silencio, por primera vez desde que empezó todo, sentí que el problema no era solo la plata. Era que, en algo que yo siempre había creído que era de los dos, ella había decidido sola. Laura siguió con la vista clavada en el mate, moviendo la bombilla apenas, como si de verdad estuviera pensando en lo que yo acababa de decir y no simplemente esperando a que se me pasara el enojo. Yo conocía ese gesto. Lo había visto otras veces. Cuando se quedaba sin argumentos claros, se refugiaba en una especie de calma artificial que desde afuera parecía madurez, pero que a mí ya me empezaba a sonar a otra cosa. A una forma prolija de no hacerse cargo en el momento. No decidí sola porque sí, dijo al fin. Lo hice porque era urgente. Todo parece urgente cuando no lo paga uno, respondí. Esta vez sí levantó la cabeza de golpe. No seas injusto. La palabra me cayó mal de inmediato. Injusto. Como si el que se hubiera cedido fuera yo por hacer preguntas. Como si el verdadero problema no fuera la transferencia, sino mi tono. ¿Injusto? Repetí, sin subir la voz. Laura, sacaste plata de nuestros ahorros sin decirme. ¿Y yo soy injusto? Yo también puse plata ahí, contestó enseguida, casi como si hubiera estado esperando el momento para decirlo. Y ahí estuvo. La frase que terminó de acomodar todo dentro de mí, aunque no de la manera que ella esperaba. No era solo una defensa. Era una forma de pensar. Yo también puse plata ahí. Como si el fondo no hubiera sido una decisión compartida, un proyecto común, sino una especie de caja donde cada uno conservaba derecho de autor sobre su parte. Como si el matrimonio funcionara bien mientras las cosas fueran cómodas, pero al momento de decidir de verdad, cada quien recuperara su parcela. No le respondí enseguida. Creo que porque si hablaba en ese segundo, iba a sonar peor de lo que quería sonar. Laura confundió mi silencio con una pausa útil y siguió. No fue que agarré el dinero para hacer una locura. No me compré nada. No lo tiré. Ayudé a mi hermano. Con plata que no podías mover sola. ¿Quién dice que no podía? La miré fijo. ¿De verdad me estás preguntando eso? Ella apartó la vista apenas, pero enseguida se recompuso. Te estoy diciendo que no fue una traición, Daniel. Fue una decisión difícil. No. Fue una decisión escondida. La palabra quedó entre nosotros. Escondida. Laura hizo una mueca, incómoda, y apoyó el mate sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Sabía que ibas a reaccionar así. Entonces sí sabías que estaba mal. No, sabía que ibas a cerrarte. No me cerré. Me dejaste afuera. Volvimos a quedarnos en silencio. Se escuchaba el zumbido bajo de la heladera, un auto pasando por la calle y, de fondo, el lavarropas del departamento de arriba golpeando en el centrifugado. Sonaba todo ridículamente normal para lo mal que me sentía yo. Laura se levantó de la mesa y fue hasta la mesada. Empezó a acomodar cosas que ya estaban acomodadas. Un frasco, una bolsa de fideos, un repasador doblado sobre sí mismo. Te iba a contar, repitió, dándome la espalda. Pero no me contaste. Porque estaba esperando a que se calmara la urgencia. ¿La urgencia de quién? No contestó. Me quedé mirándola un rato, y por primera vez en mucho tiempo no la vi como mi esposa en medio de una mala decisión. La vi como alguien defendiéndose de mí para proteger una decisión que ya había tomado antes de que yo existiera en la ecuación. Eso fue lo que más me golpeó. No la transferencia. No la cantidad. Sino la claridad brutal de entender que, en la cabeza de Laura, primero se resolvía el problema de Sergio y después, si quedaba tiempo, se me informaba. Me levanté y fui al dormitorio. No porque quisiera dramatizar ni irme dando un portazo. Fui porque necesitaba alejarme 2 minutos de la cocina antes de decir algo que no pudiera corregir después. Me senté en el borde de la cama y miré el placard abierto. En una de las repisas seguía la carpeta azul donde veníamos guardando todo lo de la casa, impresiones de avisos, simulaciones, anotaciones mías con cuotas, gastos de escritura, expensas aproximadas. Barrios que convenían más, otros que no, una carpeta ridícula si uno la veía desde afuera. Papeles y más papeles. Pero para mí era otra cosa.
Era la prueba física de que yo no estaba improvisando la vida. La saqué, la apoyé sobre la cama y empecé a pasar hojas. Una propiedad de 2 ambientes con patio chico. Otra con cocina reciclada pero sin luz. Una tercera, la que íbamos a ver esa tarde, con una foto engañosa de living sacada con gran angular. En una hoja al costado tenía escrito, de mi puño y letra, si el dueño baja un poco, llegamos. Llegamos. No llego. No llega. Llegamos. Escuché los pasos de Laura detrás de mí. No canceles la visita por esto, dijo desde la puerta. Levanté una hoja, después otra, y las volví a dejar en la carpeta. ¿Por esto? Sí. Cerré la carpeta con cuidado y recién entonces la miré. ¿Cómo querés que le diga a una inmobiliaria que sí, que estamos listos para avanzar, si hace 3 días descubrí que en mi casa se puede sacar plata de un plan sin ni siquiera mencionarlo? Te estás yendo al extremo. No. Estoy llegando al centro. Laura cruzó los brazos. Ya no parecía a la defensiva. Parecía fastidiada. A veces contigo no se puede hablar de plata sin que todo se vuelva una tragedia. Eso me hizo reír, pero otra vez de esa forma seca, sin ganas. No hablamos de plata, Laura. Ese es el problema. Tú decidiste. Porque era mi hermano. Y yo soy tu marido. No me pongas a elegir. Ya elegiste. La frase la hizo tensarse. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. Durante unos segundos pensé que me iba a contestar algo fuerte, algo de lo que después nos íbamos a arrepentir los dos. Pero no. Bajó los brazos y soltó el aire despacio, como si de golpe se le hubiera acabado la energía. No estás entendiendo la situación de Sergio, dijo con un cansancio que parecía ensayado. Él está mal, Dani. De verdad mal. Sergio siempre está mal. No es justo decir eso. Es verdad. Y ahí, casi sin querer, se abrió una puerta que hasta ese momento yo no había terminado de cruzar del todo. Porque sí, Sergio siempre estaba mal. Estaba mal cuando dejó el trabajo fijo porque lo explotaban y 3 meses después necesitó plata para ponerse al día con la tarjeta. Estaba mal cuando decidió asociarse con un amigo que resultó ser un desastre y pidió ayuda para no perder mercadería. Estaba mal cuando se cambió de departamento sin haber terminado de pagar el anterior. Siempre había una versión distinta del mismo problema. Sergio vivía como si las consecuencias fueran algo negociable, y siempre aparecía alguien dispuesto a amortiguárselas. Generalmente Laura. A veces la madre. En una ocasión, incluso yo. Eso me vino a la cabeza de golpe, como si una luz se hubiera encendido tarde. 2 años antes, Sergio me había pedido plata por una semana para cubrir un arreglo del auto y poder seguir trabajando. No era una fortuna. Se la presté porque Laura me dijo que de verdad estaba complicado. Me la devolvió en cuotas ridículas, durante meses, y con un nivel de informalidad que me hizo jurarme que no volvía a mezclarme. No fue la plata, otra vez. Fue la sensación posterior. Ese clima raro donde, encima de ayudar, uno parecía quedar mal si recordaba que el favor seguía pendiente. Esto ya pasó, dije, más para mí que para ella. Laura frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lo de tu hermano. Siempre es distinto, pero siempre es lo mismo. Ella negó enseguida. No. Esta vez de verdad era serio. ¿Y las otras qué eran? No respondió. Cerré la carpeta y la dejé de nuevo en la repisa. Me quedé un segundo con la mano apoyada ahí, sobre el cartón azul, como si tocara algo frágil. ¿Cuánto? Pregunté, sin darme vuelta. ¿Qué? ¿Cuánto le prestaste? Quiero el número. Escuché cómo dudaba detrás mío. Esa micropausa me lo confirmó todo antes de que hablara. Me giré despacio. Laura. Bajó la mirada. Y me dijo la cantidad. No voy a repetirla porque todavía hoy me genera el mismo vacío en el pecho que ese día. Pero era suficiente para cambiar todo. No solo nuestros planes inmediatos. También la manera en que yo iba a mirar cualquier conversación futura con ella. Hice un cálculo mental rápido, sin querer. Entrada. Gastos. Reserva. La cifra daba vueltas sola en mi cabeza,
tratando de llenar el agujero que acababa de abrirse. «¿Prestaste eso?», dije despacio. «Y todavía me dices que estás esperando a que yo no dramatice». Me dijo que me lo devuelve en un mes, máximo 2. ¿Y tú le creíste? Sí. ¿Así nomás? Es mi hermano, Daniel. Exacto. No lo dije con desprecio. Lo dije con una clase de agotamiento que ni yo sabía que ya tenía adentro. Laura volvió a molestarse. No hables así de él. No estoy hablando así. Estoy hablando de alguien que nunca llega a fin de mes sin inventar una emergencia nueva. Tú siempre le tuviste bronca. No. Siempre le tuve cuidado. Que es distinto. Ella se apoyó en el marco de la puerta y me miró con esa mezcla de decepción y superioridad moral que a veces sacaba cuando creía que yo estaba siendo demasiado frío. No todo en la vida es una planilla, Dani. Sentí el golpe de la frase en un lugar muy específico. Porque esa era una de las maneras en que Laura resumía cualquier cosa mía que no entendiera del todo. Mi necesidad de orden, mis cuentas, mis previsiones, mi costumbre de mirar precios, de pensar a futuro, de no comprar por impulso. Lo convertía todo en tu planilla, como si fuera una rareza mía, una manía casi graciosa. No sabía si me dolía más que lo usara en ese momento o darme cuenta de que, probablemente, llevaba años pensando así. No, le dije. No todo es una planilla. Algunas cosas son peores. Algunas cosas son confianza. Ahí sí se quedó callada. Miré el reloj en la mesa de luz. Faltaban pocas horas para la visita a la casa. Agarré el celular y le escribí a la inmobiliaria que no íbamos a poder ir. No puse explicaciones. Solo que surgió un problema. Laura me vio hacerlo. No hacía falta cancelar, dijo, pero esta vez su voz ya no sonaba firme. Podíamos ir igual. Guardé el celular en el bolsillo. Yo no puedo ir a ver una casa contigo hoy. No así. Entonces, ¿qué? ¿Se terminó todo por esto? La pregunta me cayó rara. Como si de golpe la víctima del exceso fuera ella. Como si yo estuviera poniendo en riesgo el matrimonio por no saber adaptarme a una contingencia. La miré un buen rato antes de responder. No sé qué se terminó, dije. Lo que sí sé es que algo cambió. Y era verdad. No estaba diciendo que la iba a dejar. No estaba haciendo una amenaza. Ni siquiera estaba tomando una decisión. Pero algo ya no estaba donde había estado siempre. La certeza básica de que, frente a lo importante, éramos un equipo. Laura quiso decir algo más, pero en ese momento sonó su celular desde la cocina. Ella fue a buscarlo. Yo la seguí unos pasos después, no por controlarla, sino porque en ese momento ya no podía evitar sospechar de cada detalle. Miró la pantalla y vi en su cara un gesto mínimo, casi invisible. Sergio. No necesité ver el nombre. Lo supe. Laura dudó un segundo, como si no quisiera atender delante mío. Pero lo hizo. Hola, dijo, tratando de sonar normal. Yo me quedé junto a la mesa, quieto. No escuchaba la voz de él, solo fragmentos de ella. Sí, sí, después te llamo, no, ahora no puedo, te dije que después. Le cambió la cara. No, Sergio, ahora no. Cortó. Yo seguía mirándola. ¿Qué pasó? Pregunté. Nada. Laura. Apretó el teléfono con fuerza. Necesita unos días más para acomodarse. Me quedé inmóvil. ¿Unos días más? Repetí. ¿Y ya le estás aceptando una prórroga? No es una prórroga, solo. Pero no terminó la frase. Porque ambos entendimos lo mismo al mismo tiempo. Ni siquiera había pasado una semana y el famoso en unas semanas te lo devuelve ya estaba empezando a correrse. Y eso, curiosamente, fue lo primero que hizo que Laura pareciera realmente asustada. No por mí. No por nosotros. Por la posibilidad de que, esta vez, Sergio no estuviera exagerando el problema. O peor todavía. Por la posibilidad de que yo hubiera tenido razón desde el principio. Laura dejó el celular sobre la mesa, pero no lo soltó del todo. Lo mantuvo apoyado bajo la palma, como si todavía estuviera conectada a esa llamada, como si en cualquier momento pudiera volver a vibrar y cambiar algo.
Yo no dije nada enseguida. No hacía falta. El silencio que quedó en la cocina era distinto al de antes. Ya no era el de una discusión en pausa. Era el de algo que empezaba a mostrarse tal cual era, sin las explicaciones prolijas de Laura ni las suposiciones mías. No es lo que parece, dijo finalmente, sin mirarme. Esa frase ya me sonaba repetida. Entonces explícamelo bien, respondí. Laura suspiró y se sentó otra vez. Esta vez no con mate, no con nada en las manos. Solo se sentó, como si por primera vez no tuviera con qué distraerse. Tuvo un problema más grande del que pensaba, dijo. Un pago que no entró. Algo con un proveedor. Asentí despacio. Claro. No agregué nada más. No porque no tuviera que decir, sino porque ya lo había dicho antes, de otra forma. Laura levantó la vista. No lo está haciendo a propósito. Nunca lo hace a propósito, respondí. Siempre le pasa. Eso la hizo fruncir el ceño otra vez. No seas así. ¿Así cómo? Tan duro. La palabra volvió a aparecer. Duro. Frío. Estructurado. Siempre había una etiqueta lista para lo que yo hacía cuando algo no encajaba. Me apoyé en la mesada, cruzándome de brazos. Laura, no estoy siendo duro. Estoy siendo realista. No pasaron ni 4 días y ya estamos hablando de que necesita más tiempo. Es una situación complicada. Siempre lo es. Se hizo un silencio corto. Ella respiró hondo, como si estuviera tratando de mantenerse tranquila. Ya le dije que tiene que resolverlo, agregó. No te creas que no. ¿Y qué te dijo? Laura dudó. Que lo va a arreglar. No pude evitar sonreír, pero otra vez sin humor. Perfecto. Entonces listo. Daniel. No, en serio, seguí. Si lo va a arreglar, ya está. No hay problema. Ella apretó los labios. Sabía que la estaba empujando, pero no para pelear. La estaba empujando para que viera lo mismo que yo. No me gusta cómo estás hablando, dijo. A mí no me gusta cómo está pasando todo esto. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Había algo distinto en ese cruce. Ya no era solo enojo. Era incomodidad compartida. Y, por primera vez, creo que Laura empezó a sentirla de verdad. Dame unos días, dijo, más bajo. Solo eso. Unos días para que se acomode todo. No respondí enseguida. Unos días. Esa misma frase, en otra situación, no habría significado nada. Pero ahora era otra cosa. Era tiempo para que la realidad terminara de alcanzar a la decisión que ella había tomado sola. Está bien, dije finalmente. Laura pareció relajarse apenas. Gracias. Pero entendé algo, agregué. No estoy esperando tranquilo. Eso volvió a tensarla. ¿Y qué significa eso? Que no voy a hacer de cuenta que esto no pasó. Yo tampoco te pedí eso. La miré. No. Pero estás actuando como si fuera algo menor. Porque no es tan grave como lo estás haciendo ver. Ahí sentí que algo volvía a subir dentro mío. No de golpe, no como una explosión. Más bien como una presión que venía acumulándose desde la mañana. Laura, dije despacio. Sacaste casi la mitad de nuestros ahorros. Sin decirme. Y ahora me estás pidiendo que espere a que tu hermano vea si puede devolverlos. ¿De verdad no te parece grave? No respondió. Y ese silencio, esta vez, no fue evasivo. Fue incómodo. Bajó la mirada y se quedó quieta. No pensé que ibas a reaccionar así, murmuró. Ya lo dijiste. Porque no lo vi como algo tan grande. Ahí está el problema. Levantó la vista otra vez, pero no dijo nada. No discutió. No justificó. Solo me miró, como si recién en ese momento empezara a entender que no estábamos discutiendo en el mismo nivel. Yo tampoco seguí. Sentía que si decía una palabra más, iba a volver todo al mismo círculo. Agarré las llaves que estaban sobre la mesa. ¿A dónde vas? Preguntó. A salir un rato. ¿Ahora? Sí.
No me pidió que me quedara. No me dijo nada más. Solo asintió apenas, como si tampoco supiera bien qué hacer con todo eso. Salí del departamento y el aire de la calle me pegó distinto. No era que necesitara despejarme. Era más bien que necesitaba un lugar donde todo esto no estuviera encerrado. Caminé sin rumbo un par de cuadras. Pasé por la panadería de la esquina, donde siempre comprábamos los sábados. Había gente haciendo fila, hablando de cosas normales, riéndose. Todo seguía funcionando como si nada. Me detuve frente a una vidriera sin mirar realmente nada. Y ahí, por primera vez en el día, me permití pensar sin reaccionar. No era solo Sergio. No era solo la plata. Era algo más viejo. Empecé a recordar situaciones que en su momento no me habían parecido importantes. O mejor dicho, que había decidido no convertir en importantes. Pequeñas decisiones que Laura tomaba sin consultarme y que yo dejaba pasar porque no valía la pena discutir. Planes con su familia que se daban por hechos. Favores que se asumían como obvios. Gastos chicos que nunca se conversaban porque eran insignificantes. Nada de eso, por separado, era grave. Pero juntos, empezaban a formar algo. Un patrón. Y ese patrón tenía una lógica bastante simple: mientras yo no hiciera ruido, todo funcionaba. Volví a caminar. Pasé por una inmobiliaria y, sin querer, miré las fotos en la vidriera. Departamentos, casas, precios, barrios. Todo lo que hasta esa mañana tenía sentido. Sentí algo raro en el pecho. No tristeza exactamente. Más bien una especie de vacío. Como si alguien hubiera movido un mueble grande dentro de mi vida y yo todavía no supiera bien qué lugar había quedado libre. Saqué el celular y abrí la conversación con Laura. Escribí algo, lo borré. Volví a escribir, lo volví a borrar. No tenía sentido seguir discutiendo por mensaje. Guardé el teléfono. Cuando volví al departamento, Laura estaba en el sillón, con la televisión encendida pero sin mirarla. Tenía las piernas recogidas y el control en la mano. Se giró apenas cuando entré. ¿Estás mejor?, preguntó. No supe bien qué contestar. Estoy más tranquilo, dije. No era exactamente lo mismo. Me saqué las zapatillas y las dejé al lado de la puerta. Fui hasta la cocina, me serví un vaso de agua y volví al living. Laura bajó el volumen de la tele. Estuve pensando, dijo. Me senté en la otra punta del sillón. Yo también. Se acomodó un poco, como si estuviera buscando la forma de decir algo difícil. Capaz tendría que habértelo dicho antes. La miré. No era una disculpa. No todavía. Pero era lo más cerca que había estado de reconocer algo desde que empezó todo. Sí, respondí. Capaz. Se quedó en silencio unos segundos. No pensé que fuera a escalar así, agregó. No escaló, le dije. Ya estaba ahí. Eso la descolocó un poco. ¿Cómo que ya estaba? Esto no empezó hoy, Laura. Frunció el ceño. ¿A qué te referís? Respiré hondo antes de contestar. A que no es la primera vez que siento que ciertas decisiones en esta casa se toman sin contar conmigo. Solo que esta vez, fue imposible no verlo. Laura se quedó mirándome, seria. Eso no es verdad. Sí lo es. Dame un ejemplo. No lo dudé. Tu hermano. Otra vez con eso. Siempre con eso, la interrumpí. Porque siempre pasa lo mismo. Él necesita algo, tú te involucras, y de alguna manera se vuelve un problema nuestro sin que yo participe en la decisión. Eso no es así. ¿No? La miré fijo. ¿Te acordás del auto? Laura dudó apenas. Eso fue distinto. ¿En qué? Era poca plata. No es la cantidad. Siempre es la cantidad contigo. Negué con la cabeza. No. Es el lugar que tengo yo en todo eso. Se hizo un silencio largo. Laura ya no estaba a la defensiva como antes. Tampoco estaba convencida. Estaba, incómoda. No lo hago para dejarte afuera, dijo al fin. Pero pasa igual. No respondió.
Apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón y se quedó mirando al frente. No sé cómo hacer para que entiendas que no puedo mirar para otro lado cuando mi hermano está mal, murmuró. Y yo no sé cómo hacer para que entiendas que no puedes tomar decisiones por los dos cuando estás emocionalmente involucrada. Giró la cabeza hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta quedó flotando. Y por primera vez desde que empezó todo, no tenía una respuesta rápida. No era una discusión más. No era algo que se resolviera con la próxima lo hablamos. Era más profundo. Me quedé unos segundos en silencio antes de contestar. Primero, que vuelva la plata. Laura bajó la mirada. Y después, seguí, que entendamos qué significa estar juntos en serio. Porque yo, ahora mismo, no estoy seguro de que estemos en el mismo lugar. No respondió. La televisión seguía encendida, pero ninguno de los dos la estaba viendo. Y en ese silencio, con la casa exactamente igual que siempre, sentí algo que no había sentido en años. No miedo a perderla, sino la duda de si, en algún momento, realmente habíamos estado parados del mismo lado. Laura no respondió a lo último que dije. Se quedó quieta, con la mirada fija en la pantalla apagada de la televisión, como si estuviera procesando algo que no terminaba de encajarle. Yo tampoco insistí. Había un límite en ese punto donde seguir hablando no aclaraba más, solo desgastaba. Y lo último que quería era que esto se transformara en otra discusión circular donde todo se decía pero nada cambiaba. Pasaron unos minutos en silencio. Después, Laura se levantó. Voy a hacer algo de comer, dijo, con un tono neutro. Asentí apenas. La escuché moverse en la cocina. Abrir la heladera, cerrar cajones, el ruido del agua corriendo. Sonidos normales. Demasiado normales. Yo me quedé en el sillón, mirando sin ver, con la sensación de que todo seguía en su lugar pero nada estaba realmente igual. A los pocos minutos, el olor a cebolla salteándose empezó a llenar el departamento. Era un olor cotidiano, familiar. Uno de esos que, hasta ese día, siempre me habían generado cierta calma. Esa noche no. Me levanté y fui hasta la cocina. Laura estaba de espaldas, revolviendo una sartén. Tenía el pelo atado de cualquier manera y la misma ropa de toda la mañana. No parecía enojada. Tampoco tranquila. Parecía concentrada en algo que no era solo la comida. ¿Querés que te ayude? Pregunté. No, ya está, respondió. Me apoyé en la mesada, a una distancia prudente. ¿Le dijiste algo más a Sergio? Pregunté. No. ¿Y pensás decirle algo? Tardó unos segundos en contestar. Sí. ¿Qué cosa? Apagó el fuego antes de responder. Ese gesto me llamó la atención. Como si necesitara cerrar una cosa para poder empezar otra. ¿Qué tiene que devolverlo en el tiempo que dijo? ¿Y si no puede? Laura apoyó la cuchara de madera sobre la mesada. Va a poder. No lo dijo convencida. Lo dijo como quien necesita creerlo para no desarmarse. Laura. No empecemos otra vez, me cortó, pero sin agresividad. Ya entendí que estás enojado. No es solo enojo. Bueno, lo que sea. Se giró hacia mí. Le voy a decir que se tiene que hacer cargo. ¿Está bien? La miré. Era un avance, sí. Pero todavía estaba en la superficie. No es solo eso, dije. Entonces, ¿qué más? Respiré hondo antes de contestar. Que no vuelva a pasar. Frunció el ceño. ¿Qué cosa? Esto. Que no tomes una decisión así sin hablarlo conmigo. Laura apoyó ambas manos sobre la mesada. Ya te dije que no lo voy a hacer. No me lo dijiste así. Bueno, te lo digo ahora. La miré unos segundos. Quería creerle, pero algo dentro mío ya no reaccionaba igual que antes ante esas frases. No alcanza con decirlo, respondí. ¿Y entonces qué querés? La pregunta no fue desafiante. Fue cansada. Y eso, de alguna forma, la volvió más honesta. Quiero que lo entiendas, dije. No que lo evites la próxima vez porque viste que me enojé. Laura desvió la mirada. Sí lo entiendo.
No sonaba así. ¿De verdad? Pregunté. No contestó. Volvió a la sartén, aunque ya no había nada que hacer ahí. Movió la cuchara un par de veces más, sin sentido. Es difícil, dijo al fin, en voz baja. ¿Qué cosa? Estar en el medio. Esa frase me hizo mirarla distinto. ¿En el medio de qué? De ustedes dos. Me apoyé mejor en la mesada. Laura, yo no te puse en ningún medio. No, pero estás ahí, respondió. Y él también. Negué con la cabeza. No es lo mismo. Para mí sí. Ahí entendí algo que hasta ese momento no había terminado de ver con claridad. Para Laura, esto no era una decisión equivocada. Era un conflicto de lealtades. Y en ese esquema, yo no era el punto central. Era una de las partes. No deberías estar en el medio, le dije. Deberías estar de un lado. No es tan fácil. Sí lo es. Se giró hacia mí, molesta otra vez. No, no lo es. Porque tú lo ves desde afuera. Es mi hermano, Dani. Crecí con él. Sé cómo es, sé lo que le pasa, sé que a veces se equivoca pero no es mala persona. Nunca dije que fuera mala persona. Pero lo tratas como si fuera un desastre. Porque lo es en ciertas cosas. No podés reducirlo a eso. No lo estoy reduciendo. Estoy mirando lo que hace. Laura negó con la cabeza, frustrada. Tú siempre ves lo peor. Y tú siempre lo justificas. La frase quedó pesada entre los dos. Laura bajó la mirada y apoyó las manos en el borde de la mesada. No lo justifico, murmuró. Sí, Laura. Lo haces. Lo entiendo. A veces es lo mismo. Se hizo un silencio largo. La comida quedó lista, pero ninguno de los dos tenía hambre. Al final, Laura sirvió igual. 2 platos, en la mesa del comedor. Todo como siempre. Cubiertos, vasos, servilletas. Nos sentamos frente a frente. Comimos en silencio al principio. Solo el sonido de los cubiertos contra el plato. Después de unos minutos, Laura habló. Le voy a pedir que me pase un plan, dijo. Levanté la vista. ¿Un plan? Sí. Algo concreto. Fechas, montos. No solo palabras. Asentí despacio. Eso está mejor. Así también te quedas más tranquilo. No respondí enseguida. No es por quedarme tranquilo, dije. Es por saber si esto tiene alguna base real. Laura asintió apenas. Sí. Seguimos comiendo en silencio. Después de un rato, agregó. No quiero que esto nos rompa. Esa frase me agarró desprevenido. No porque no fuera lógica. Sino porque, por primera vez en todo el día, Laura estaba nombrando algo que iba más allá de la discusión puntual. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. No quería perder la relación por esto. Pero tampoco quería seguir como si nada. Entonces ayúdame, dijo. ¿Cómo? No cerrándote. Solté el tenedor. Yo no me estoy cerrando. Sí, lo estás haciendo. Me estoy protegiendo. Laura levantó la vista. ¿De mí? La pregunta quedó suspendida. Y ahí tuve que ser honesto, aunque no me gustara. Sí, dije. Laura no reaccionó enseguida. No se enojó, no se defendió. Solo se quedó mirándome, como si esa respuesta hubiera cambiado algo que ella no esperaba que cambiara. Nunca te hice sentir así, dijo, casi en un susurro. La miré. No conscientemente. Bajó la mirada otra vez. No era la intención. Lo sé. Entonces. No terminó la frase. Porque la intención ya no alcanzaba. Terminamos de comer sin decir mucho más. Laura levantó los platos, los llevó a la cocina. Yo me quedé sentado, mirando la mesa vacía. Había migas, una servilleta doblada a la mitad, un vaso con agua a medio tomar. Detalles mínimos. Pero todo me parecía distinto. Esa noche no hablamos mucho más. Cada uno se movió por la casa con cuidado,
Como si cualquier palabra de más pudiera reactivar algo que apenas habíamos logrado contener. Cuando nos acostamos, la distancia entre los dos se sintió más grande de lo que realmente era. No nos peleamos. No discutimos. Pero tampoco estábamos bien. Y en algún punto, eso era peor. Porque mientras estaba acostado, mirando el techo, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido admitir del todo. El problema ya no era solo recuperar la plata. Era ver si podíamos recuperar algo que, en silencio, ya se había empezado a romper. Me desperté antes que sonara la alarma. No fue un sobresalto ni un ruido. Fue esa sensación incómoda de tener algo pendiente que no te deja descansar del todo, aunque hayas dormido varias horas. Me quedé mirando el techo unos segundos, tratando de ubicarme. Y enseguida volvió todo. La transferencia. La conversación. La llamada de Sergio. Unos días más. Giré un poco la cabeza. Laura seguía dormida, de espaldas a mí, con el pelo desordenado sobre la almohada. Respiraba lento, tranquila. Como si, al menos por unas horas, su cabeza hubiera podido desconectarse. Yo no. Me levanté con cuidado de no hacer ruido y fui a la cocina. Preparé café sin pensar demasiado en lo que hacía. Los mismos movimientos de siempre, llenar la pava, encenderla, buscar la taza, el frasco, la cuchara. Todo automático. Apoyé el celular sobre la mesa mientras esperaba que el agua hirviera. Sin darme cuenta, abrí la app del banco. El número seguía ahí. Faltaba exactamente la misma cantidad que el día anterior. No sé qué esperaba. Era ridículo. Pero una parte de mí, mínima, había pensado que quizás, no sé, algo iba a cambiar. Nada cambió. Apagué la pantalla y me quedé mirando la mesa. Había una miguita de pan pegada cerca del borde, seguramente de la noche anterior. La saqué con el dedo y la tiré al piso, como si ese gesto tuviera algún tipo de sentido. El ruido de la pava me sacó de ahí. Me serví el café y me senté. Por primera vez desde que había pasado todo, no sentía enojo inmediato. Sentía algo más pesado. Una especie de claridad incómoda. Como cuando entendés algo que no querías entender. Escuché pasos detrás de mí. Laura entró a la cocina en silencio, todavía medio dormida. Se acercó a la mesada, agarró un vaso y se sirvió agua. Buen día, dijo, con la voz áspera. Buen día. No nos miramos enseguida. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas debajo de la silla. ¿Dormiste mal?, comentó. Sí. Yo también. Asentí. Había algo distinto en ese momento. No tensión exactamente. Más bien un cuidado raro. Como si los dos supiéramos que cualquier palabra mal puesta podía volver a encender todo. Laura apoyó los codos en la mesa. Hoy le voy a escribir, dijo. Levanté la vista. ¿A Sergio? Sí. ¿Qué le vas a decir? Respiró hondo. ¿Qué necesito que me diga exactamente cuándo y cómo va a devolver la plata? Sin vueltas. Asentí despacio. Está bien. Se quedó en silencio unos segundos. Y que no puede seguir estirándolo, agregó. Bien. No sonaba triunfal. No me generaba alivio automático. Pero era un paso. Laura me miró. No quiero que pienses que no me importa. Sostuve la mirada. Ya lo pensé. Bajó la vista. Bueno, murmuró. No es así. No respondí. Porque en realidad no se trataba de si le importaba o no. Se trataba de cómo había actuado cuando importaba. Laura tomó un sorbo de agua. Voy a arreglarlo, dijo. Esa frase me generó una reacción inmediata, pero la frené antes de que saliera. Arreglarlo. Como si todo esto fuera un problema puntual, una especie de error que se corrige y listo. Ojalá, respondí, en lugar de lo que realmente había pensado. Terminamos el desayuno sin mucho más. Cada uno en su lado de la mesa, con su taza, su silencio, sus pensamientos. Antes de irse a trabajar, Laura se acercó a la puerta, agarró su cartera y se quedó un segundo mirándome. Después hablamos, dijo. Sí. Dudó un instante, como si quisiera agregar algo más.
No lo hizo. Salió. El departamento quedó en silencio. Me quedé unos minutos sentado, sin moverme. Después me levanté, fui hasta el dormitorio y abrí el placard. Ahí estaba la carpeta azul otra vez. La agarré, la llevé al comedor y la abrí sobre la mesa. Empecé a revisar todo con más detalle del que le había puesto nunca. No con ilusión esta vez. Con cálculo. Propiedad por propiedad. Números, cuotas, entradas. Lo que antes era un plan ahora era una especie de diagnóstico. Saqué una hoja en blanco y empecé a anotar. ¿Cuánto teníamos ahora realmente? ¿Cuánto faltaba? ¿Qué opciones quedaban? A los pocos minutos me di cuenta de algo obvio, con lo que había salido, ya no estábamos en el mismo lugar. Todo lo que habíamos visto hasta ahora quedaba afuera. Simplemente no alcanzaba. Apoyé la lapicera. Sentí un peso en el pecho que no había sentido el día anterior. Porque ahí, con los números delante, ya no era una discusión. Era un hecho. Ese proyecto se había corrido. No cancelado para siempre, pero sí postergado. Y no por una decisión conjunta. Me quedé mirando la hoja. Después la doblé en dos y la dejé dentro de la carpeta. La cerré. Y por primera vez, no sentí ganas de volver a abrirla en un buen tiempo. Ese día en el trabajo me costó concentrarme más de lo normal. No porque estuviera pensando todo el tiempo en lo mismo, sino porque cada tanto volvía. Como una especie de fondo constante. Un compañero me habló de algo que no terminé de escuchar. Asentí igual. Abrí un archivo, lo cerré. Revisé un correo 2 veces sin procesarlo. En un momento, sin pensarlo mucho, abrí el chat con Laura. Había un mensaje de ella de hacía una hora. Le escribí. Nada más. No le respondí enseguida. Me quedé mirando esas 2 palabras, esperando el siguiente mensaje. No llegó. Pasaron varios minutos. Después, otro. Me dijo que a la tarde me llama. Apoyé el celular sobre el escritorio. Sentí una mezcla rara. No era esperanza. Tampoco resignación. Era más bien la sensación de estar entrando en una etapa nueva del problema. Una donde ya no se trataba de descubrir lo que había pasado, sino de ver cómo se sostenía en el tiempo. Cuando llegué a casa, Laura ya estaba ahí. Tenía el celular en la mano y la cara distinta. No enojada. No tranquila. Algo en el medio. ¿Te llamó? Pregunté, dejando las llaves. Asintió. Sí. Me quedé de pie, esperando. Sí. Laura dudó un segundo. Va a tardar más. No me moví. ¿Cuánto más? No me dijo exacto. Solté el aire por la nariz. ¿Cómo que no te dijo? Dice que está tratando de cerrar unos pagos, que necesita acomodarse. Laura. No levanté la voz, pero la corté. ¿Te dio una fecha o no? Negó despacio. No. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y tú qué le dijiste? Que necesito una fecha, respondió rápido. Que no puede ser abierto. ¿Y qué me va a confirmar en estos días? Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. El patrón. Exactamente como lo había anticipado. No por adivinar el futuro, sino por haberlo visto antes. Me apoyé contra la pared. No tiene la plata, dije. Laura no respondió. Laura. No lo sé, murmuró. Sí lo sabes. Se quedó callada. Y ese silencio fue suficiente. Porque no era duda. Era aceptación. Lenta, incómoda, pero aceptación al fin. No la tiene, repetí. Laura se sentó en el sillón, como si las piernas ya no le sostuvieran del todo. Va a ver cómo hacer, dijo, pero ya sin convicción. Negué con la cabeza. No se trata de ver cómo hacer. Se trata de que ya la gastó, o la usó, o la perdió en algo que no era lo que te dijo. No digas eso. Es lo que está pasando. Laura se llevó una mano a la frente. Dame un poco de tiempo. Esa frase, otra vez. Pero ahora ya no tenía el mismo peso.
Porque el tiempo ya había empezado a correr. Y no estaba jugando a nuestro favor. La miré un rato, en silencio. Y ahí entendí algo que terminó de acomodar todo dentro mío. Esto no se iba a resolver rápido. Ni fácil. Ni como Laura había imaginado cuando hizo la transferencia. Y por primera vez desde que empezó todo, dejé de esperar que así fuera. Laura se quedó en el sillón, con la mano todavía apoyada en la frente, mirando un punto fijo en el piso. Yo no me acerqué. No porque quisiera marcar distancia de forma teatral, sino porque sentía que, en ese momento, cualquier intento de consolarla iba a ser una mentira. No era el momento de suavizar. Era el momento de ver las cosas como eran. Fui a la cocina, abrí la heladera y saqué una botella de agua. No tenía sed, pero necesitaba hacer algo con el cuerpo. Algo automático. Desde el living, Laura habló. No pensé que iba a pasar esto. Apoyé la botella sobre la mesada antes de responder. Sí lo pensaste. No fue una acusación. Fue una constatación. No así, dijo. Me apoyé contra la mesada, mirándola. ¿Cómo? Tardó en contestar. Pensé que se iba a ordenar rápido, que era algo puntual. Asentí apenas. Eso pensaste porque quisiste pensarlo. Laura levantó la vista, molesta. No soy ingenua. No respondí de inmediato. Porque sí, en cierta forma, lo había sido. Pero decirlo así no iba a ayudar. No es una cuestión de ser ingenua, dije. Es una cuestión de elegir creer algo porque te convenía. Eso la dejó en silencio. Y en ese silencio empezó a aparecer algo distinto. No defensa. No enojo. Algo más cercano a la incomodidad real. Laura se incorporó un poco en el sillón. ¿Y ahora qué hacemos? La pregunta sonó diferente a la anterior. Antes había sido una pregunta para discutir. Ahora era una pregunta para resolver. Me quedé pensando unos segundos. Primero, dije, dejar de actuar como si esto fuera algo que se acomoda solo. Asintió despacio. Sí. Segundo, seguí, hablar con él en serio. Ya hablé. No. No hablaste en serio. Eso la hizo fruncir el ceño. ¿Cómo que no? Le pediste, le sugeriste, le dijiste que necesitabas una fecha. Eso no es hablar en serio. Laura apretó los labios. ¿Y qué sería hablar en serio para vos? Que entienda que esto no es opcional. Se quedó mirándome. Que no es cuando pueda. Que es un compromiso que ya rompió una vez y que no puede seguir estirando. Ya lo sabe. Negué con la cabeza. No. Si lo supiera, no te estaría diciendo en estos días veo. Silencio. Laura bajó la mirada. No sé cómo hacer para que lo entienda más, murmuró. Esa frase fue importante. Porque por primera vez no estaba defendiéndolo. Estaba reconociendo un límite. Me acerqué un poco, pero sin invadir. No es hacerle entender, dije. Es ponerle un límite. Levantó la vista. ¿Qué límite? ¿Que esto tiene consecuencias? Laura se quedó quieta. ¿Qué tipo de consecuencias? Ahí dudé un segundo. No porque no supiera qué responder, sino porque sabía que lo que iba a decir no era cómodo. Las que tenga que tener. Daniel. Laura, en serio, la interrumpí, con calma. Hasta ahora, en la vida de tu hermano, todo ha sido negociable. Todo se puede patear, acomodar, justificar. No siempre es así. La mayoría de las veces, sí. No discutió. Y eso, seguí, no es casualidad. Es porque siempre hay alguien que absorbe el impacto. Laura no dijo nada. Pero se notaba que estaba escuchando de otra manera. Esta vez, dije, ese alguien fuimos nosotros. La frase quedó suspendida. Y pesó. Laura se acomodó en el sillón, como si necesitara reubicarse físicamente. No quiero pelearme con él, dijo. No se trata de pelearse. ¿Entonces? Se trata de dejar de cubrirlo. Silencio. No es lo mismo. Para él, sí lo es. Laura apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando sus manos.
Si le pongo demasiada presión, se puede caer peor, murmuró. ¿Peor que esto? No respondió. Porque no había una respuesta clara. Me senté en la silla frente a ella, manteniendo cierta distancia. Mira, dije. Esto no es solo sobre él. Laura levantó la vista. Ya sé. No, creo que no, seguí. Porque sigues hablando como si el problema fuera cómo ayudarlo mejor. Se quedó callada. Y el problema, continué, es que ya nos perjudicó a nosotros. Laura apretó los labios. No fue su intención. No importa. Esa frase le dolió. Se notó. Claro que importa, respondió. Importa para entenderlo, dije. No para justificar lo que hizo. Silencio otra vez. Esta vez más largo. Laura respiró hondo. ¿Qué propones? Esa pregunta ya no tenía resistencia. Tenía apertura. Pensé unos segundos antes de responder. Que le pidas algo concreto. ¿Cómo qué? Un compromiso real. No una promesa. ¿Y cuál es la diferencia? La miré. Que una promesa es lo que ya hizo. Y no la cumplió. Laura bajó la mirada. Y un compromiso, seguí, es algo que tenga consecuencias si no lo cumple. ¿Qué consecuencias? Que deje de contar con nosotros. Se quedó quieta. ¿Para siempre? No lo sé, dije. Pero al menos hasta que entienda que esto no es gratis. Laura se pasó una mano por la cara. Me cuesta. Lo sé. No quiero llegar a eso. Ya estamos en eso. Silencio. Esa vez no fue incómodo. Fue pesado. Como cuando una verdad termina de caer. Laura se recostó contra el respaldo del sillón, mirando al techo. Siento que me equivoqué, dijo, casi en voz baja. No respondí enseguida. Porque no era una frase menor. Era la primera vez que lo decía así, sin rodeos. Sí, dije al final. No lo suavicé. No lo adorné. Solo lo confirmé. Laura cerró los ojos un momento. No pensé que te iba a afectar tanto. No es solo a mí. Ya sé, murmuró. A nosotros. Asentí. Y no solo por la plata. Abrió los ojos. Lo sé. Nos quedamos en silencio un rato. Esta vez no hacía falta llenar el espacio. Había algo distinto entre nosotros. No mejor. Pero más real. Sin tantas capas de justificación. Voy a hablar con él mañana, dijo finalmente. Bien. En serio. La miré. Eso espero. No lo dije con ironía. Lo dije porque ya no podía confiar solo en las palabras. Laura asintió. Esta vez sí. Me quedé observándola unos segundos. Había algo en su postura que no estaba antes. No era seguridad. Era responsabilidad. Y aunque eso no solucionaba nada todavía, al menos cambiaba el punto desde donde empezábamos a resolver. Esa noche no discutimos. Pero tampoco volvimos a la normalidad. Y creo que ninguno de los dos lo esperaba. Porque en algún lugar, los dos ya sabíamos que lo que venía no era arreglar un problema. Era ver hasta dónde estábamos dispuestos a sostener las consecuencias de lo que ya había pasado. A la mañana siguiente, Laura no se fue directo a trabajar. Eso ya me llamó la atención. Estaba vestida, con la cartera apoyada sobre la silla, pero no salía. Iba y venía por el departamento con el celular en la mano, como si estuviera esperando el momento exacto para hacer algo que no terminaba de animarse a hacer. Yo estaba en la cocina, preparándome otro café, mirándola de reojo. ¿Voy no entrabas temprano? Pregunté. Sí, respondió. Pero voy a llegar un poco más tarde. Asentí. No hacía falta preguntar más. Sabía lo que estaba por hacer. Laura se detuvo en el medio del living, miró la pantalla del celular y respiró hondo. Lo voy a llamar ahora, dijo. No respondí. Solo apoyé la taza sobre la mesa y me quedé quieto. Marcó. Se llevó el teléfono a la oreja. Caminó unos pasos, nerviosa, como si no supiera dónde ponerse. Hola, dijo.
Silencio. Yo no escuchaba a Sergio, pero no hacía falta. Sí, sí, puedo hablar, continuó. No, no es eso. Es por lo de la plata. Se detuvo. La vi tensarse apenas. No, no es que esté todo bien, dijo. Justamente por eso te llamo. Se hizo un silencio más largo. Laura empezó a caminar de nuevo, más lento. Necesito que me digas una fecha concreta, dijo, esta vez más firme. No en estos días, no cuando pueda. Una fecha. Se quedó escuchando. Su expresión cambió apenas. No era sorpresa. Era algo más cercano a la confirmación. No, Sergio, dijo. Así no funciona. Eso me hizo levantar un poco la vista. Laura rara vez le hablaba así. No, no es presión, continuó. Es lo mínimo. Se quedó callada unos segundos más. No, escúchame, dijo, subiendo apenas el tono. Yo te ayudé, pero esto no fue algo chico. No es algo que puedas ir pateando. Pausa. No, no estoy exagerando. Otra pausa. Porque no es solo mío. Esa frase. Ahí supe que algo estaba cambiando de verdad. Laura se quedó quieta, completamente quieta, escuchando. Su cara se endureció un poco. No, eso no me sirve, dijo. Necesito algo concreto. Silencio. ¿Cuánto? Se quedó esperando. Frunció el ceño. ¿Eso es todo? Otro silencio. Sergio, eso no alcanza. La vi cerrar los ojos un segundo. No, no estoy diciendo que no hagas eso, continuó. Estoy diciendo que eso no resuelve el problema. Caminó hasta la ventana, como si necesitara aire. No, no me pongas en ese lugar, dijo, más bajo. Yo ya hice mi parte. Esa frase me sorprendió. Porque hasta ese momento, Laura siempre había hablado como si su parte todavía estuviera en juego. Pero ahora, estaba marcando un límite. Se quedó en silencio unos segundos más. No, dijo finalmente. No puedo seguir cubriéndote. Ahí todo se detuvo. No sé si fue lo que dijo o cómo lo dijo. Pero algo cambió. Laura se quedó escuchando. Su expresión se tensó, como si del otro lado la conversación hubiera subido de tono. No te estoy soltando, respondió, con la voz más firme. Te estoy diciendo que te hagas cargo. Silencio. Porque si no lo haces tú, lo voy a terminar pagando yo. Y no solo con plata. Se hizo un silencio largo. Muy largo. Laura no se movía. Yo tampoco. No, dijo al final, en voz baja. Esta vez no. Y cortó. Se quedó con el celular en la mano, mirando la pantalla como si todavía estuviera en la llamada. Ninguno de los dos habló enseguida. Pasaron varios segundos. Después, Laura dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó. No parecía aliviada. Parecía, golpeada. Me acerqué despacio. ¿Qué pasó? Pregunté. Laura apoyó los codos en las rodillas. No tiene la plata. No me sorprendió. Pero escucharla decirlo así, sin rodeos, fue distinto. Ya lo sabíamos, dije. Sí, murmuró. Pero ahora lo dijo. Silencio. ¿Y qué propone? Pregunté. Laura soltó una risa corta, sin humor. Lo de siempre. ¿Qué cosa? Que va a ir devolviendo de a poco, que necesita tiempo, que se le complicaron más cosas de las que esperaba. Asentí despacio. ¿Y fechas? Negó con la cabeza. Nada claro. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y tú? Laura levantó la vista. ¿Yo qué? ¿Qué le dijiste? Se pasó una mano por el pelo. Que así no. Di. Que necesito algo concreto. Di. Que no puedo seguir cubriéndolo. La miré. Eso está bien. Laura no respondió. Se quedó mirando al frente, con la mandíbula tensa. Se enojó, agregó después. Era esperable. Dice que no lo entiendo. No pude evitar una media sonrisa. Clásico.
Laura me miró, pero no dijo nada. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté. Que no se trata de entenderlo, respondió. Que se trata de que cumpla. Asentí. Silencio. Laura se recostó contra el sillón, como si de golpe se hubiera quedado sin energía. Me siento rara, dijo. ¿Rara cómo? Como si lo estuviera traicionando. Esa frase me hizo mirarla fijo. Laura. Ya sé, me interrumpió. Ya sé lo que vas a decir. No, no sabes. Sí, insistió. Que él fue el que no cumplió, que yo no tengo la culpa, que... No. Se quedó callada. Lo que iba a decir, seguí, es que estás confundiendo las cosas. Laura frunció el ceño. ¿Cómo? Poner un límite no es traicionar. Silencio. Es dejar de traicionarte a ti misma. No respondió. Pero algo en su expresión cambió. No de golpe. No como una revelación. Más bien como una idea que todavía le incomodaba, pero que ya no podía descartar tan fácil. Me cuesta, dijo. Lo sé. Porque no es solo esto, agregó. Es toda la historia con él. Y eso no va a cambiar si sigues haciendo lo mismo. Laura bajó la mirada. No quiero que esto nos termine rompiendo a nosotros, murmuró. Entonces no lo sostengas tú sola. Se quedó en silencio. ¿Cómo que sola? Hasta ahora, dije, tú tomaste la decisión, tú hablaste con él, tú estás tratando de arreglarlo. Laura levantó la vista. ¿Y qué propones? La miré unos segundos antes de responder. Que la próxima vez hablemos los dos. Eso la descolocó. ¿Los dos? Sí. ¿Con Sergio? Asentí. Laura dudó. No sé si es buena idea. Porque puede ponerse peor. Ya está mal. Silencio. Además, seguí, esto también es conmigo. No solo contigo. Laura no respondió enseguida. Se quedó pensando. Déjame procesarlo, dijo al final. Asentí. No insistí. Porque por primera vez desde que empezó todo, sentí que no estaba evitando la situación. La estaba enfrentando. Y eso, aunque no resolvía nada todavía, cambiaba completamente el rumbo de lo que venía. Esa mañana, cuando Laura finalmente salió del departamento, lo hizo distinto. No más tranquila. Pero sí más consciente. Y yo, por primera vez desde que descubrí la transferencia, dejé de sentir que estaba completamente solo en esto. No porque el problema hubiera desaparecido. Sino porque, al menos ahora, ya no era invisible para los dos. Ese día se sintió distinto desde el principio. No mejor. Pero distinto. Como si algo que venía funcionando en automático se hubiera detenido por fin, y ahora hubiera que decidir conscientemente cada paso. Laura volvió del trabajo más tarde de lo habitual. No me avisó con un mensaje como otras veces. Simplemente llegó, dejó las llaves en la mesa y se quedó un segundo parada en la entrada, como si necesitara ubicarse antes de avanzar. Yo estaba en el comedor, con la notebook abierta, pero sin hacer nada. Hola, dijo. Hola. Se sacó los zapatos y caminó despacio hasta el living. No prendió la tele. No fue a la cocina. Se sentó directamente en el sillón, con el celular en la mano. ¿Hablaste con él otra vez? Pregunté. Asintió. Sí. Cerré la notebook. Sí. Laura se quedó mirando el teléfono unos segundos antes de responder. Le pedí que nos juntemos. Levanté la vista. ¿A los tres? Sí. No dije nada enseguida. No porque me sorprendiera, sino porque no esperaba que fuera tan directo. ¿Y qué dijo? Que sí. ¿Así nomás? No, dijo. Al principio no quería. ¿Por qué? Laura soltó una pequeña risa, amarga. Porque dice que no hace falta hacer un drama. Negué con la cabeza. Claro. Pero le dije que sí hace falta, continuó. Que esto no se arregla con audios ni con promesas. La miré. Bien. Laura apoyó el celular sobre la mesa.
Quedamos en vernos mañana. Sentí algo raro en el pecho. No era ansiedad. Era más bien una especie de tensión contenida. ¿Dónde? En la casa de mi mamá. Esa parte no me gustó. Preferiría que no, dije. Laura frunció el ceño. Porque no quiero que se convierta en algo familiar. Pero es su casa. Justamente. Se hizo un silencio corto. Laura pensó unos segundos. Podemos cambiarlo, dijo. Le digo que mejor en un café. Asentí. Mejor. Agarró el celular otra vez y escribió algo rápido. Mientras lo hacía, me quedé mirándola. Había algo distinto en su forma de moverse. Más medida. Más consciente. No era la misma Laura que 2 días antes me había dicho después te explico sin darle peso a nada. Pero eso no borraba lo anterior. Solo cambiaba lo que venía. Listo, dijo. Mañana a las 6, en un bar cerca del centro. Bien. Se recostó en el sillón y soltó el aire. No tengo ganas de ir, admitió. Yo tampoco. Nos miramos un segundo. Y por primera vez desde que empezó todo, hubo algo parecido a una coincidencia emocional. No acuerdo total. Pero sí un punto en común. Va a ser incómodo, dijo. Sí. Y no sé cómo va a reaccionar. Tampoco. Laura se quedó en silencio. No quiero pelear, agregó. No vamos a ir a pelear. ¿Seguro? La miré. Vamos a ir a hablar en serio. Asintió despacio. Esa noche cenamos algo simple. Casi sin hablar del tema. Pero el silencio ya no era el mismo que días atrás. Antes era evasivo. Ahora era más bien, preparatorio. Como si los dos estuviéramos ordenando lo que íbamos a decir, lo que no, hasta dónde íbamos a ceder y hasta dónde no. Después de comer, Laura se levantó y empezó a lavar los platos. Yo me quedé en la mesa, mirándola. ¿Qué le vas a decir mañana? Pregunté. No se dio vuelta. La verdad. ¿Cuál? Se quedó quieta unos segundos, con las manos dentro de la pileta. Que esto no puede seguir así. Di. Que necesito un plan concreto. ¿Y si no lo tiene? Laura cerró la canilla. Ahí sí se giró. Entonces, dudó. Entonces veremos. Negué suavemente. No. Frunció el ceño. ¿Cómo que no? Eso ya lo hicimos. Silencio. Veremos es lo que venimos haciendo desde el principio, seguí. Y no funcionó. Laura apoyó el repasador sobre la mesada. Entonces dime tú. Respiré hondo. Si no tiene un plan, si no puede comprometerse de verdad, tenemos que cortar ahí. ¿Cortar cómo? Dejar de esperar. Laura me miró fijo. ¿Y la plata? La va a tener que resolver él. ¿Y si no puede? Entonces no puede. La frase le cayó pesada. No es tan simple. No, dije. No es simple. Pero es claro. Silencio. Laura bajó la mirada. Siento que lo estamos empujando contra la pared. No, respondí. Él se puso ahí solo. No discutió. Volvió a la pileta, pero ya no para lavar. Solo apoyó las manos. Tengo miedo de que esto termine peor, murmuró. Ya está mal. Puede estar peor. Sí. Le di un segundo antes de seguir. Pero también puede seguir igual durante años si no hacemos nada. Laura se quedó quieta. Esa idea parecía afectarle más que cualquier otra cosa. No quiero eso, dijo. Entonces mañana no podemos salir de esa conversación con otro vemos. Se giró hacia mí. Está bien. La miré. ¿De verdad? Asintió. Sí. No lo dijo con seguridad total. Pero lo dijo con decisión. Y eso, en ese momento, alcanzaba. Esa noche, antes de dormir, Laura se quedó más tiempo con el celular. No hablaba. No escribía. Solo miraba. ¿Qué haces? Pregunté. Nada, respondió.
Pensando. ¿En qué? Se quedó en silencio unos segundos. En todo. No insistí. Apagamos la luz. Quedamos en silencio. Pero otra vez, no era el mismo silencio. Había algo en el aire. No tensión. No calma. Expectativa. Como cuando sabes que al día siguiente algo va a cambiar, aunque no sepas exactamente cómo. Antes de cerrar los ojos, Laura habló. Gracias por no soltar esto. La frase me tomó por sorpresa. No es por eso, dije. Ya sé, respondió. Pero igual. No supe qué decir. Y tal vez no hacía falta. Porque en el fondo, los dos sabíamos que lo que venía no iba a ser cómodo. Pero también sabíamos algo más. Esta vez, ninguno de los dos estaba dispuesto a mirar para otro lado. Al día siguiente llegamos unos minutos antes. El lugar era un bar chico, de esos que tienen mesas apretadas y una luz medio cálida que intenta hacer todo más cómodo de lo que realmente es. Nos sentamos en una mesa contra la pared. Laura dejó el celular boca abajo. Yo pedí un café sin ganas. No hablamos mucho mientras esperábamos. No hacía falta. Sergio llegó 10 minutos después. Entró mirando el teléfono, como si viniera distraído, como si fuera una reunión más. Cuando levantó la vista y nos vio, hizo esa sonrisa rápida que siempre le conocí. Esa mezcla de confianza y ligereza que, en otro contexto, hasta caía bien. Perdón, se me complicó, dijo, acercándose. Se sentó sin esperar respuesta. Yo no sonreí. Laura tampoco. Pidió algo para tomar, pero nadie le contestó enseguida. La camarera quedó un segundo incómoda, hasta que él mismo pidió una cerveza. Silencio. Un silencio raro. Sergio miró a Laura primero. Bueno, dijo. ¿Qué onda? Laura respiró hondo. No es qué onda, Sergio. Ahí ya cambió el clima. Él se acomodó en la silla, todavía con esa actitud medio relajada. Bueno, sí, ya sé por qué estamos, dijo. Pero tampoco hace falta. Si hace falta, lo cortó Laura. Fue la primera vez que la escuché interrumpirlo así. Sergio la miró, sorprendido. Estoy hablando en serio, continuó ella. Esto no es algo menor. Sergio suspiró. Laura, ya te dije que lo voy a ir devolviendo. No, volvió a cortarlo. Eso ya lo dijiste. Y no pasó. Silencio. Yo no intervenía. No todavía. Quería ver hasta dónde llegaba ella. Sergio me miró un segundo, como buscando apoyo o complicidad. No la encontró. Volvió a Laura. Se complicó más de lo que pensaba, dijo. No es que no quiera. No se trata de querer, respondió ella. Se trata de hacerlo. Bueno, pero necesito tiempo. ¿Cuánto? Silencio. Sergio tomó un trago de la cerveza, evitando la mirada. No sé, murmuró. Unos meses. Laura negó despacio. No. Sergio frunció el ceño. ¿Cómo que no? Así no, dijo. No puede ser abierto. Necesito algo concreto. Laura, no puedo darte algo exacto si no sé cómo se va a mover todo. Entonces no me pidas que confíe en eso. Ahí Sergio se empezó a incomodar de verdad. Se movió en la silla, apoyó el vaso con más fuerza. ¿Y qué querés que haga? Preguntó. ¿Que saque plata de donde no hay? Ese fue el momento en que hablé. No, dije. Queremos que te hagas cargo. Sergio me miró. Me estoy haciendo cargo. Negué con la cabeza. No. Estás pidiendo tiempo sin ofrecer nada a cambio. No es así. Sí es así. Silencio. Sergio apretó los labios. Ustedes no están viendo todo lo que estoy haciendo para acomodarme, dijo. Puede ser, respondí. Pero nosotros sí estamos viendo lo que ya pasó. Se quedó callado. Laura aprovechó. Sergio, no es solo la plata, dijo. Es cómo lo manejaste. ¿Cómo lo manejé? Prometiste algo que no podías cumplir. No sabía que no iba a poder.
Entonces no prometas. Silencio. Esa frase le pegó. Se notó. Sergio bajó la mirada por primera vez. No era mi intención, murmuró. Ya lo sabemos, dije. Pero eso no cambia nada. Se hizo un silencio largo. La camarera pasó cerca, miró la mesa, pero nadie pidió nada más. Necesitamos un plan, dije finalmente. Algo real. Sergio respiró hondo. Puedo empezar a devolver algo el mes que viene, dijo. Poco, pero algo. ¿Cuánto? Preguntó Laura. Dudó. Dijo una cifra. Era baja. Muy baja. Pero era la primera vez que decía un número sin rodeos. Nos miramos con Laura un segundo. ¿Y después? Pregunté. Después voy viendo. Negué. No. Sergio se tensó. No puedo comprometerme a más. Entonces eso es lo que hay, dije. Ese monto, todos los meses. Se quedó en silencio. ¿Y si un mes no puedo? Entonces nos avisas antes, respondí. No después. Laura asintió. Y no hay más préstamos, agregó. Ni ayudas, ni nada hasta que esto esté saldado. Sergio la miró. ¿En serio? En serio. Silencio. Me estás poniendo condiciones como si fuera. No terminó la frase. ¿Cómo si fuera qué?, preguntó Laura. Sergio no respondió. Porque la respuesta era obvia. No es un castigo, dije. Es un límite. Se quedó callado. Miró el vaso. Después a Laura. Después a mí. Está bien, dijo al final. Voy a hacer eso. No sonó convencido. Pero sonó, consciente. Y eso, en ese momento, era suficiente. Nos quedamos en silencio unos segundos. No hubo reconciliación. No hubo abrazos. No hubo alivio. Solo una especie de acuerdo incómodo. Real. Cuando salimos del bar, el aire de la calle se sintió más liviano. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, tenía forma. Caminamos unos metros en silencio. ¿Estás bien?, pregunté. Laura asintió. Sí, creo. Nos detuvimos en una esquina. Gracias por venir, dijo. Era necesario. Se quedó mirándome. No pensé que iba a llegar a esto. Yo tampoco. Silencio. Pero tenía que pasar, agregué. Laura bajó la mirada. Sí. Los meses siguientes no fueron mágicos. Sergio empezó a devolver la plata. De a poco. Con retrasos algunas veces. Cumpliendo otras. No perfecto. Pero distinto. Y eso cambió algo. No en él completamente. Pero sí en la dinámica. Porque ya no había espacio para promesas vacías. Cada cosa tenía que sostenerse. O no valía. Con Laura, fue más lento. Mucho más. La plata no era lo único que había quedado tocado. Hubo días incómodos. Conversaciones que volvían. Silencios nuevos. Pero también hubo algo que no había antes. Más claridad. Más límites. Más conversación incómoda, pero necesaria. Empezamos a hacer algo que nunca habíamos hecho de verdad. Hablar antes. No después. Y eso, aunque parezca básico, cambió todo. Hoy, si miro hacia atrás, no pienso en la transferencia como el peor momento. No fue eso. Lo peor no fue perder parte de los ahorros. Fue darme cuenta de que, durante mucho tiempo, había estado aceptando decisiones que no eran realmente compartidas. Solo que eran lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas. Hasta que dejaron de serlo. Aprendí algo con todo esto. Que el dinero en una pareja no es solo dinero. Es confianza hecha número. Es acuerdo. Es respeto. Y cuando eso se rompe, no alcanza con que el dinero vuelva. Tiene que reconstruirse todo lo demás. También entendí algo sobre mí. Que evitar conflictos no es lo mismo que cuidar una relación.
A veces, evitar decir algo a tiempo es exactamente lo que permite que el problema crezca. Y cuando explota, ya no es una discusión. Es una grieta. Hoy no somos una pareja perfecta. Pero somos más conscientes. Más incómodos, a veces. Pero más reales. Y si algo me quedó claro después de todo esto, es esto. No hay decisión pequeña cuando se toma en nombre de los dos sin que el otro esté ahí.